semana de propedéutico. Ya con esto están terminando prácticamente su módulo propedéutico, queda una semana más y es una semana en la que van a realizar su proyecto integrador y el foro integrador, que son actividades que todas juntas, las actividades de semana 4, que es la semana de cierre, suman el 43% de su evaluación final. En un momento más lo vamos a ver en la pantalla. Como siempre, les deseo muy buenas noches, les agradezco que estén aquí. Les abro el micrófono, no sé si tengan alguna duda, algún comentario con el que les pueda ayudar específicamente en esta noche. Disculpa, asesora, buenas noches. Sí, ¿En qué Carla. consiste el proyecto que vamos a realizar la otra semana? Buenas noches, perdón, ¿me repites tu pregunta, por favor? ¿En qué consiste el proyecto que vamos a realizar la otra semana? Ok. En un momento lo vamos a abrir, si quieres, para que podamos revisar el archivo. Justamente en esta sesión vamos a hablar principalmente de esas dos actividades de semana 4, para que puedan empezar a trabajarlas desde el primer momento, desde el día lunes. El proyecto es muy parecido a las actividades integradoras que han estado teniendo en estas semanas, porque es un archivo que igualmente van a descargar de plataforma y van a trabajar sobre él. Digamos, la manera de trabajar el archivo es igual a las actividades integradoras, con la diferencia de que el proyecto integrador, su objetivo principal es, como lo dice su nombre, ¿no? Integrar todos los conocimientos que ya tienen y hacer una valoración de las habilidades que ustedes han adquirido ya en este módulo. Un poquito sería, no exactamente, pero es un poquito como si ustedes fuesen un consejero de aspirantes nuevos. Entonces, como si diferentes aspirantes estuvieran presentando algunas situaciones, algunas complicaciones y ustedes les van a apoyar a resolver esas situaciones justamente. Entonces, ahora que vayamos a la plataforma, vamos a abrir el archivo y lo revisamos si quieres rápidamente para no entrar demasiado en detalle con eso, porque todavía tenemos nuestras 2 sesiones de la semana de cierre, pero sí es importante que lo podamos ver. Donde tal vez sea importante que le dediquemos un poquito más de tiempo es al foro integrador, porque el foro integrador tiene una forma muy específica de trabajarse, tiene algunas especificaciones que es importante tener en cuenta para que puedan alcanzar los porcentajes. Entonces, ahora que vayamos a plataforma, lo miramos con un poquito más de detenimiento. Es muy importante también recordarles contestar las encuestas de opinión, porque si no, no van a poder acceder a los recursos de semana 4. Entonces, si no han contestado esas encuestas, es importante que vayan y lo hagan. Recuerden que son 100% anónimas y que son encuestas que van a responder cada módulo de prepa en línea. Sin esas respuestas debidamente enviadas, no van a poder acceder a los recursos y pues eso tiene un costo en el tiempo que ustedes tienen para resolver sus actividades, ¿vale? Entonces, vamos a la plataforma si es que no hay alguna otra duda. Les recuerdo, por favor, ponerme su nombre en el chat para que pueda tomar la asistencia a la reunión. Ahorita ya estoy, hasta este momento, he puesto las asistencias de cada una de las reuniones que hemos tenido. Entonces, para que también, llegado el momento, puedan revisar en su portafolio de evidencias que tienen ahí las participaciones en las sesiones debidamente asignadas. Gracias, Perla. Gracias, Débora. Bueno, voy a compartir pantalla. Poder revisar esto que les comento.
Bueno, una vez que ingresamos a mis módulos, entraremos a mi aula. Y aquí en mi aula tenemos ya pues todos los recursos, el espacio donde estamos la mayor parte del tiempo cuando están haciendo sus estudios en prepa en línea CEP. Importante siempre recordarles revisar la pizarra de avisos recientes. Aquí recuerden que tienen este aviso que es de las videosesiones de propedéutico y que tiene que ver con las sesiones de la prevención, de la campaña de estrategia para la prevención de adicciones, que es una iniciativa del Gobierno de México y en la que nos invitan a participar activamente también a todos quienes somos parte de Prepa en línea CEP. Entonces, para que puedan también visitar esos enlaces y esas videosesiones que son de enriquecimiento para todos. Igualmente está publicado el recordatorio sobre el responder los cuestionarios. Esto es importante. Por favor, no lo vayan a dejar para el último momento. Recuerden que la plataforma cierra el día domingo y ya después de eso es un poco más complicado acceder a los recursos de la semana anterior. Entonces, bueno, ya estamos acá en semana 3 con todos los recursos que vamos a revisar. El foro Aprendiendo, que esta semana les recuerdo también ingresar al foro Aprendiendo y participar de él. Es un espacio también muy enriquecedor. Ahí han compartido también varias estrategias, aplicaciones, etcétera, que a la hora de leer las aportaciones, pues también pueden ser de utilidad para ustedes. Es importante que podamos revisar este cuadro, el de actividades y evaluación, que si bien ya lo hemos revisado en la primera sesión de aprendizaje, seguramente lo revisaremos de nuevo en la última semana, la primera sesión de la última semana de cierre, pero siempre es importante poder tener una imagen gráfica visual de las actividades que tienen que entregar en la próxima semana. Para esta semana, como saben, tienen sus dos actividades integradoras, la actividad integradora número 5 y número 6 y la actividad socioemocional. Esta semana 3 es prácticamente igual a la primera semana de su propedéutico. Sin embargo, en semana 4 todo cambia. En semana 4 no hay actividades integradoras, lo que hay es un proyecto integrador y el foro integrador, una autoevaluación que tiene valor del 5% en su promedio, cosa que también es importante que puedan realizar. Se toma en cuenta, como siempre, la actividad en plataforma. Entonces tenemos que las actividades de esta semana 4 que están por iniciar suman el 43% de su promedio final de módulo. Es decir, 43% significa que si ustedes tuvieran 10 en todas las demás actividades, pero no entregan nada de esta semana 4, entonces el mayor promedio al que pueden aspirar es a un 67 y ese sería su promedio final. Entonces, como ven, y eso suponiendo que, bueno, que tuvieran un 10 en todas estas actividades, ¿no? Que contaran con todos estos porcentajes completos. Entonces, como pueden ver, la importancia de semana de cierre no es menor, ni en el módulo propedéutico, ni en ninguno de los otros módulos de prepa en línea. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Aquí tenemos la descripción de semana 4, que dice: con este proyecto integrarás lo aprendido en las semanas anteriores y responderás preguntas sobre el uso de la plataforma, cómo y con quién te comunicarás y las formas de evaluación en prepa en línea CEP. Entonces, como les comenté, pues realmente es una valoración de los aprendizajes que han adquirido. La idea o lo que se busca con este módulo propedéutico es que todos los aspirantes lleguen a ser estudiantes con las mismas habilidades ya de navegación de plataforma, de manejo de recursos tecnológicos, para que todos puedan partir de un punto común y con igualdad de oportunidades para poder contestar todo lo que se les pide. Entonces, bueno, ese es el objetivo del proyecto integrador. Perdón. Hoy estoy como con un poco de alergia. Les pido una disculpa. Entonces, bueno, vamos a revisar rápidamente. No voy a ahondar demasiado en la guía y en los recursos de semana 4 para que lo podamos hacer en la primera sesión de la siguiente semana. Sin embargo, bueno, vemos que también tenemos bastantes recursos por revisar.
recordando siempre que como el proyecto integrador busca integrar todos los conocimientos, muy probablemente también tengan que echar mano y revisar los recursos de las semanas anteriores para que puedan tener toda la información necesaria para poder contestar su actividad. Entonces, eso como primer punto. Y tienen también el foro aprendiendo, que el foro aprendiendo de semana 4 funciona como el foro aprendiendo de las demás semanas. Es un foro de libre publicación, es un foro donde se busca crear un ambiente colaborativo de aprendizaje. Y tenemos el proyecto integrador. Rápidamente vamos a revisar el documento. Carla, si tienes alguna duda en específico en cuanto al documento, te invito también a que me la digas para que te pueda apoyar. Sin embargo, recuerda que el proyecto integrador lo vamos a ver con detenimiento hasta la siguiente sesión. Ahora únicamente lo vamos a abrir rápidamente para que puedan ver la forma en la que se trabaja en caso de que quieran comenzar a trabajar en él desde el día lunes. Vamos a leer el propósito de este proyecto. Identificarás de diferentes elementos que conforman la comunidad de aprendizaje de prepa en línea a través de un análisis reflexivo que te permita transitar por el bachillerato en línea y reconocer tu entorno personal de aprendizaje. Como ven, realmente es un proyecto que busca que ustedes estén cómodos y que puedan reconocer el ambiente en el que se van a desenvolver durante estos 2 años, 4 meses que sean estudiantes de prepa en línea CEP. Una vez más, tenemos la manera de descargar el archivo. En el cómo lo realizaré, en el punto número 2, hacemos clic en este hipervínculo y entonces descarga un archivo de Word, que es el archivo sobre el cual vamos a trabajar. En este momento lo voy a abrir. Y bueno, como les comenté, es prácticamente igual la forma de trabajar este archivo que las actividades integradoras. Es un archivo que les plantea diferentes situaciones en las que ustedes tienen que resolver alguna duda o apoyar a algún aspirante. Como pueden ver, tiene los recuadros donde van a ubicar sus respuestas. Tiene diferentes apartados. Uno de esos es el apartado de reflexión, recordando siempre que las respuestas a este apartado de reflexión tienen que ver directamente con la parte de la rúbrica del pensamiento crítico, por lo que pues siempre se les invita aquí a tratar de hacer sus reflexiones lo más desarrolladas y profundas posibles para que pueda quedar evidenciado el aprendizaje. Y lo mismo en las demás preguntas. Tienen preguntas acerca de las formas y tiempos de evaluación, tienen preguntas acerca de las normas de etiqueta, tienen preguntas que tienen que ver con la comunicación con los agentes educativos, tienen preguntas con el uso de la plataforma. Como ven, en el proyecto se integran los conocimientos de las semanas previas para que puedan aquí plasmarlos. No me detengo demasiado, sin embargo, pues les doy un ejemplo, ¿no?, de cómo trabajarlo. Y tenemos la pregunta 1 que dice: Alberto está por cursar el módulo propedéutico, pero no sabe cómo ingresar a mi aula. ¿Cómo le ayudarías o qué sugerencias le podrías dar? El punto más importante del proyecto integrador es tener en cuenta que lo que busca el proyecto es asegurarse que ustedes sepan y tengan el conocimiento para desarrollar y para hacer las cosas. Aquí es común que los aspirantes pongan alguna respuesta como ¿cómo le ayudarías o qué sugerencias le podrías dar? Y que la respuesta sea que le avise al asesor virtual que no sabe cómo entrar. Esa no es que sea una recomendación errónea. Sin embargo, esa respuesta a mí como asesor no me deja ver que ustedes saben ingresar a mi aula. Aquí lo que se recomienda o la manera de contestar este proyecto es ser lo más extenso posible en la manera en la que damos las instrucciones. Es decir, que yo al leer su respuesta me quede muy claro que ustedes saben perfectamente cómo ingresar a mi aula. Mira, Alberto, bienvenido. Siempre con las normas de etiqueta. Recuerden que son un saludo, el desarrollo del mensaje. Si es necesario, me presento. Si fuera un correo electrónico al asesor tecnológico, pues hay que incluir capturas de pantalla. Siempre terminar con una despedida y agradecimiento. Siempre observando las reglas de etiqueta, ortografía, sintaxis, puntuación. Y bueno, aquí, por ejemplo, una respuesta más apropiada sería:
Estimado Alberto, bienvenido al módulo, no te preocupes, mira, para ingresar a mi aula primero tienes que ubicar el espacio de mi campus. En mi campus vas a encontrar un cuadrado de tal color que dice el número de tu generación y al ingresar a ese cuadrado vas a entonces a pasar al botón que te lleva a mi aula. Y para ingresar a mi aula se te va a pedir tu ID de estudiante, es decir, desarrollar su respuesta de forma que a la hora de yo leer el proyecto, en el caso de que yo fuera Alberto, pueda hacerlo sin problemas y en el caso de que yo los esté calificando, como será el caso, me quede claro que ustedes saben a la perfección cómo es que tienen que llevar a cabo los procedimientos para lograr lo que se les pide, ¿no? Sandra está explorando mi comunidad. ¿Qué información le puedes aconsejar consultar en mi comunidad? Marcela ya empezó el módulo prepedéutico, ha revisado algunas actividades, pero no sabe cómo contactar a su asesor. ¿Cómo le puede hacer para comunicarse? Aquí, pues una respuesta podría ser que le mande un correo. Sin embargo, esa respuesta no evidencia que ustedes saben cómo hacerlo. Entonces, no sé si estoy siendo muy clara en este punto, lo repetiré el día miércoles ya con ejemplos un poco más prácticos. Sin embargo, lo que quiero darles a notar desde ahora es que en este proyecto tal vez lleven un poco más de tiempo porque sus respuestas tienen que estar bien desarrolladas y tienen que dejar súper claro que saben ustedes llevar a cabo los procedimientos para contestar. ¿Hay alguna duda en cuanto a esto que acabo de comentar del proyecto integrador? Bueno, vamos entonces a pasar al tema de el foro aprendiendo. Perdón, el foro integrador. El foro de integración es un espacio que se da en cada uno de los módulos. El foro de integración también pretende integrar todos sus conocimientos en un campo de discusión importante como lo es un foro. Entonces, este foro de integración no es exclusivo del módulo propedéutico. El foro de integración lo van a encontrar en cada uno de sus módulos. Puede estar en semana de cierre, en semana 4, como tal vez en algunos casos lo encuentren en semana 3, algunos casos muy pocos tal vez lo encuentren en la semana 2 del módulo. Sin embargo, siempre en todos sus módulos va a haber un foro de integración. Y el foro de integración es diferente de los demás foros en varios sentidos. El primero de ellos es que el foro de integración tiene una evaluación, es decir, corresponde una calificación que afecta su porcentaje o que beneficia su porcentaje, ¿no? Según sea el caso. Muchas veces el foro de integración es la diferencia entre una calificación aprobatoria o no aprobatoria, ese pequeñito porcentaje que representa. Entonces, es importante que siempre, siempre en todos sus módulos estén pendientes del foro de integración. El foro aprendiendo no es una participación obligatoria. El foro social tampoco. Sin embargo, el foro de integración sí es una actividad obligatoria. ¿Y por qué quisiera yo hablar del foro de integración desde el día de hoy? El foro de integración, dentro de las normas que pone el foro de integración, es que es un foro en el que ustedes deben de participar cierto número de veces y cierto número de días. Es decir, para que ustedes puedan tener la mayor calificación en el foro de integración, tienen que participar por lo menos 5 veces y por lo menos en 5 días diferentes de la semana. Es decir, una participación el lunes, una el martes, una el miércoles, una el jueves y una el viernes. Y así juntan sus por lo menos 5 participaciones en el foro. Pueden ser más. Hay aspirantes que han participado 15, 20 veces, ¿no? Muchas veces las discusiones en el foro integrador son muy interesantes y entonces dan para estar haciendo muchas aportaciones. Eso desde luego que les da puntos. Sin embargo, por lo menos deben de ser 5 para que ustedes puedan alcanzar el máximo puntaje
Y para que yo pueda evaluar su foro integrador, por lo menos deben de tener 3 participaciones, por lo menos en 3 días distintos de la semana. Entonces, si ustedes tienen 2 aportaciones al foro, es un foro no evaluable. Si ustedes tienen 17 aportaciones, pero todas son en el mismo día, es un foro no evaluable en la parte comunicativa, porque tienen que participar en diferentes días. Y por esa razón es por la que yo siempre intento hablar del foro integrador en el término de semana 3, para que ustedes el día lunes que empieza su semana 4 ya puedan empezar a hacer sus publicaciones en el foro y se pongan atentos a hacer por lo menos una publicación diaria en el foro de integración. Si por alguna razón ustedes empiezan, digamos, a hacer sus aportaciones el día lunes y por alguna razón el miércoles no pueden entrar a la plataforma y no hacen su aportación, no pasa nada. Todavía tienen jueves, viernes, sábado y domingo, 4 días más para completar sus participaciones. Pero si ustedes empiezan a participar en el foro el día miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ya son los 5 días. Con un día que se les complique entrar a plataforma o se les olvide o lo que sea, ya no alcanzaron sus 5 participaciones. Entonces, es importante que desde el día lunes puedan ingresar al foro y puedan empezar a hacer sus aportaciones. Ahora, las aportaciones también tienen una manera especial de hacerse. No es que yo voy a entrar al foro y voy a poner todos los días, cada día que entre, voy a poner buenos días compañeros, les deseo un excelente lunes y luego buenos días compañeros, espero hayan tenido un magnífico martes. Las participaciones en el foro integrador tienen un sentido y tienen un propósito. Esas especificaciones las pueden ver acá en la descripción del foro. Y bueno, la primera de ellas, aquí está la descripción de cómo serán las aportaciones al foro. La primera cosa que hay que tener en cuenta es cuál es la pregunta detonadora. Como ustedes saben, todos los foros tienen una pregunta detonadora o un planteamiento detonador, y eso quiere decir que es la pregunta, la frase o el planteamiento que va a desencadenar la discusión del foro. En el caso de este foro integrador del módulo propedéutico, la pregunta detonadora es: ¿qué se necesita para ser un estudiante exitoso en la modalidad en línea? Esta es una pregunta a la cual ustedes tienen que reflexionar y compartir en el foro, a partir de su reflexión y de su análisis, qué cosas son las que ustedes consideran que son importantes para lograr ser un estudiante exitoso en la modalidad en línea. Aquí tenemos, por ejemplo, en la primera aportación, bueno, leamos acá qué es lo que les comentaba yo. Con la finalidad de interactuar y promover la socialización del conocimiento, realiza por lo menos 5 participaciones en diferentes días de la semana, es decir, en 5 diferentes días de la semana. Por eso es que es importante empezar desde el lunes. ¿Y cómo van a hacer estas aportaciones? La primera vez que ustedes participen en el foro, van a poner como su participación la respuesta a esta pregunta. Buenas tardes compañeros, mi nombre es tal, respondiendo al planteamiento del foro, considero que para ser un estudiante exitoso es muy importante, no sé, llevar una agenda, por ejemplo, ¿no? Porque la agenda nos ayuda a organizar nuestras actividades. Ese sería mi primer planteamiento del foro. Les deseo muy bonito resto de lunes y muchas gracias, ¿no? Ahí termina mi primera aportación. Las aportaciones 2, 3 y 4 al foro van a ser respuestas o comentarios a alguna aportación de otro compañero. Es decir, Carla en su segunda, tercera o cuarta aportación va a dar una réplica, es decir, va a responder al planteamiento o a la publicación que hizo Perla o a la publicación que hizo Débora. Sí, Débora, estoy de acuerdo contigo, es muy importante lo que planteas, sin embargo, a mí me ha funcionado mejor esto, ¿no? Es responder a algún planteamiento de sus compañeros. Eso lo van a hacer en las siguientes 3 participaciones, 2, 3 y 4. La última participación
es una conclusión. Es decir, a partir de lo que ustedes hayan leído y lo que ustedes hayan ya obtenido de lo que han leído por parte de sus compañeros, lo que les han replicado a ustedes en sus propias aportaciones, del diálogo que se haya generado en el foro, ustedes van a generar una conclusión propia y personal. Esa será su última aportación al foro, una conclusión propia y personal en la que integres las aportaciones relevantes de tus compañeros. Es decir, con mi última participación y después de leer todas sus reflexiones, estimados compañeros, llego a la conclusión de que, no sé, alguna frase importante, ¿no? De que ser un estudiante en línea nos puede apoyar mucho esto y esto y esto. Mi compañera tal mencionó algo acerca de, no sé, de trabajar en ciertas horas de la mañana para estar más frescos y me parece una buena estrategia, etcétera. A partir de lo que hayamos leído de sus compañeros, ustedes van a generar esa última participación. Como pueden ver, las instrucciones son bastante claras. Por lo menos deben ser 5, pero pueden ser muchas más, tantas como ustedes quieran. ¿Qué sucede? Si yo hago mi aportación en el día jueves, mi primera aportación la hago el día jueves, no estoy dando oportunidad a mis compañeros de leer mi comentario y responderme para que yo pueda hacer mis siguientes aportaciones. Entonces, también de alguna manera el hacer las aportaciones primeras en los primeros días de la semana es funcional para que ustedes puedan recibir la retroalimentación de sus compañeros a tiempo y poder completar todas sus participaciones. Una vez que terminen las participaciones en el foro, pues entonces ya termina su participación. Como les digo, pueden ser las participaciones que ustedes quieran en diferentes días de la semana y por lo menos 5 de ellas. Ahora, el foro tiene su propia rúbrica de calificación, ¿de acuerdo? Aquí tenemos diferentes recomendaciones. Sé original al momento de escribir tus aportaciones. No queremos entrar al foro y que haya 7 aportaciones iguales, ¿no? Es importante leer las aportaciones de los demás, sí. Podemos compartir puntos de vista, sí, pero es muy importante hacer nuestras propias reflexiones y hablar con nuestras propias palabras de lo que queremos expresar. Procura que tus aportaciones generen diversidad de conocimiento, es decir, hay que hacer aportaciones que puedan ayudar a los demás también a preguntarse y a reflexionar. No sé, por ejemplo, compañeros, yo noto que cuando estoy trabajando durante las horas de la madrugada me siento muy cansado y a veces no presto igual de atención. ¿Qué les ha funcionado a ustedes? Porque no tengo otro momento disponible para trabajar, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues también ahí están generando un poco de discusión, ¿no? Están haciendo que el conocimiento se expanda, están abriendo la puerta a recibir comentarios de sus compañeros. Entonces, la rúbrica evalúa todos esos aspectos de las aportaciones. Evitar subir documentos o imágenes, como siempre respetar las normas de comunicación virtual y que los comentarios sean breves, que sean puntuales, que vayan enfocados a lo que necesitamos nosotros expresar en un foro para poder dar réplica. El foro tiene su propia rúbrica de calificación y aquí es muy importante que veamos esto. Para ustedes llegar al campo experto tienen que realizar 5 o más aportaciones. El campo capacitado, 5 aportaciones por lo menos, pero para que yo lo pueda, para estar en el último nivel, ustedes van a realizar 3 aportaciones. Con que hagan 3 aportaciones, yo ya lo puedo evaluar. Menos de 3, es decir, 2 aportaciones, 1 aportación, no participa en función de las preguntas, es no evaluable. No evaluable, no cumple con los requisitos mínimos. Entonces recuerden, 5 o más es lo ideal, pero por lo menos deben ser 3, ¿no? Aquí lo mismo, retroalimenta a mínimo 3 de sus compañeros con pertinencia y reflexiona sobre los comentarios que le otorgan. O retroalimenta a 2 de sus compañeros de forma muy superficial y no realiza una reflexión sobre los comentarios que se le otorgan, o no elabora
una conclusión, simplemente su último comentario no es una conclusión que se genere de la lectura de los demás compañeros. Entonces, todo eso es importante que lo revisen en la rúbrica a la hora de hacer sus participaciones para que ustedes sepan en dónde más o menos están ubicados con relación a los comentarios y a las aportaciones que han hecho dentro del foro. Una vez más, tenemos en el campo comunicativo el tema de la redacción, la ortografía, la sintaxis y puntuación, ¿no? Aquí tenemos ya también tipografía, que son errores de dedo. De tiempo para acá, los errores de dedo se han vuelto ya un error también a considerar, entonces es muy importante releer los trabajos y las tareas y lo que escribimos antes de publicarlo para evitar tener ese tipo de errores. Y bueno, con cada falta pues va bajando la calificación, ¿no? Tenemos también aquí si las aportaciones son poco reflexivas o si sus aportaciones son reflexivas y relevantes, ¿no? Publicar todos los días, buenos días, excelente semana, eso no es una aportación relevante al tema que se quiere tocar en el foro. Tenemos en la parte del colaborativo, ¿no? En esta rúbrica tenemos el campo colaborativo y en este campo colaborativo, pues lo que vamos a hacer es ver justo lo que les comentaba. Ingresa y participa en el foro 5 días a la semana. Sus aportaciones promueven el diálogo y la generación de conclusiones del tema. ¿Cómo promovemos el diálogo? Pues haciendo preguntas a nuestros compañeros, ¿no? Esa es la manera de nosotros promover el diálogo, pues estamos invitando a nuestros compañeros a que nos respondan y abrimos la puerta a que se pueda dar un intercambio de ideas. Entonces, esas son las aportaciones que generan diálogo. Para que yo pueda evaluar el foro, ustedes deben ingresar por lo menos 3 días de la semana. Si solamente entran al foro el lunes y luego se les olvida entrar y entran hasta el día viernes, el foro se vuelve no evaluable, no cumple con los requisitos mínimos para ser evaluado. Para ser evaluado tienen que entrar por lo menos 3 días. Y bueno, por supuesto tenemos el área de plagio que tiene que ver con copiar y pegar comentarios, ser repetitivo en cuanto a los comentarios o aportaciones de sus compañeros, volverlo a escribir, ¿no? Copiar y pegar, eso sucede y los asesores virtuales estamos siempre pendientes de evitar que estas situaciones pues se vayan desapercibidas. Entonces, importante siempre también tener en cuenta esta parte del plagio. Esas son las recomendaciones principales que tienen que ver con la participación en el foro de integración. Como ven, es importante siempre hablar de este tema desde el día de hoy, desde el día viernes anterior a la semana de cierre, para que ustedes puedan estar listos y participar desde el lunes, de ser posible, en el foro integrador. Quisiera preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro sobre estas dos actividades de la semana de cierre. Bueno, siendo que no hay dudas, por mi parte, pues sería como todo lo que quiero comentarles en esta sesión. Me era muy importante poder hablarles del foro integrador para que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder cumplir con él en tiempo y forma. Y bueno, nada, pues les agradezco mucho su presencia, les deseo que tengan un excelente puente, un gran fin de semana. Les comento que el día 1 de mayo la plataforma estará abierta, pero el día no es laboral, es decir, ustedes pueden ingresar a plataforma a trabajar en sus tareas, sin embargo, mensajes que escriban o tareas que manden en ese día se recorrerá un día más, ¿no? La entrega o la calificación, los asesores virtuales no estaremos entrando forzosamente a plataforma el día 1 de mayo, que es día del trabajo y es día de descanso oficial. Entonces estará la plataforma abierta, sin embargo es probable que no estén los asesores virtuales a la hora a la que normalmente están en plataforma para resolver sus dudas, para que lo tomen en cuenta, por favor. Y bueno, nada, que estén enterados que esa será la situación.
Ya el martes regresaremos a las labores de manera natural y el miércoles tendremos nuestra primera sesión de la semana de cierre. En esa sesión vamos a hablar también un poco del proyecto integrador, un poquito más a fondo. Es un proyecto importante, es un proyecto al que hay que dedicarle el tiempo necesario, pero también estaremos hablando un poco más sobre qué sucede una vez que termina el módulo propedéutico. Es decir, terminan mis 4 semanas, a mí me van a entregar mi promedio y qué voy a hacer después, ¿no? Entonces será una sesión también importante, una sesión con información valiosa para que traten de estar y si no pueden estar, recuerden, no pasa nada, solamente tratar de después ver la sesión grabada para que puedan obtener esta información y hacer uso de ella como la necesiten. Yo por mi parte pues les agradezco mucho que hayan estado. Carla, no sé si respondí tu pregunta sobre el proyecto integrador. Me gustaría saber si te quedas con muchas dudas todavía acerca del proyecto o si fue de apoyo también la presentación. Buenas noches. Buenas noches. Y sí resolvió mi duda. Ya nada más sería que yo vaya leyendo los temas poco a poco y vuelva a ver el video que va a guardar para que ya pueda ir despejando mis dudas por completo. Carlos, perfecto, perdón, claro, Carla, perfecto. Muchas gracias, se me enredó la lengua muchísimo. Muchas gracias. Y sí, recuerda que lo más importante es que las respuestas del proyecto integrador estén lo más desarrolladas posibles. O sea, evitar tratar a toda costa de no responder preguntas de 2 o 3 renglones, sino de desarrollarlas lo más posible. Por ahí me parece que en uno de los proyectos integradores de una de ustedes, chicas, comentaba, no voy a decir el nombre, no se vayan a sentir así como evidenciadas, pero comentaba justo esto, ¿no? Una de mis áreas de oportunidad es aprender a redactar y a poner en lenguaje escrito todo lo que estoy pensando, porque de pronto no tengo como esa experiencia. Entonces, esa es área de oportunidad para todos, es algo que todos tenemos que trabajar día con día, sin embargo, pues en la medida en lo que trabajemos, pues mejores avances iremos teniendo y cada vez lo iremos haciendo de mejor manera. Les agradezco mucho su asistencia, como siempre. Recuerden que estaré pendiente de ustedes durante el fin de semana. Espero el día lunes también poder estar por si es que tienen alguna duda. Pero por ahora pues les deseo que tengan un excelente fin, que descansen. Y nada, ya nos veremos el miércoles. Que pasen una excelente noche.